Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Chico y hoy le estaremos hablando sobre las normas técnicas sectoriales 011, que pues básicamente habla todo sobre las buenas prácticas para las prestaciones de servicios de restaurantes desde el año 2012 que fue vigente. Bueno, mi grupo está conformado por Mateo Zárate, Heiner Garzón, María Angélica Rosales y mi persona Eduardo Chico, como lo mencioné anteriormente. Iniciamos con el prólogo. Esta dice que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones y CONTEC, según el decreto, el decreto 2269 del año 1993 del Ministerio de Desarrollo Económico, dice que es el proceso de elaboración de normas técnicas a cada sector que los requiera y determine sus necesidades como tal. Aparte de eso, pues tenemos todo lo que son los objetivos, que pues esta norma tiene como objetivo pues establecer los requisitos de buenas prácticas para las implementaciones, para la implementación, la gestión y un aseguramiento pues de calidad de los establecimientos que deben pues cumplir los restaurantes, los establecimientos, como lo mencioné anteriormente, gastronómicos, con relación a los servicios prestados. De cierta forma, pues buscar promover la organización y analicen pues todo lo que es con detalle los requerimientos de los clientes como tal. Contamos con las referencias normativas, pues que de cierta forma las normas que van de la mano o que se referencian con la que hoy le estamos hablando son la norma técnica sectorial 006, que habla sobre la infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, y la norma técnica 007, que menciona todo lo que es lo sanitario de manipulación de alimentos como tal. Seguido a esto tenemos todo lo que es la definición, como lo mencioné anteriormente. Tenemos la definición de alimentos, que de cierta forma pues son todos los productos naturales o artificiales que al momento de ingerirlo de cierta forma pues generan unos nutrientes para nuestro organismo. Cabe recalcar que pues una bebida alcohólica no está catalogada como un alimento como tal. Tenemos las buenas prácticas de manufactura, pues que son los principios básicos de prácticas generales de la higiene en la manipulación de la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, alimentos para consumo humano, con el objetivo pues de garantizar un producto que se fabrique en condiciones sanitarias adecuadas y disminuyan pues los riesgos de cierta forma de ingerente a la producción como tal. La calidad, el concepto de calidad, cabe recalcar que este concepto pues como tal o este título se los colocan los consumidores a los establecimientos, ¿cierto? Por medio de un excelente servicio, por medio de un excelente plato. Ese es X establecimiento, un establecimiento calidoso, X establecimiento tiene una atención de calidad. Los clientes pues es la organización o persona que recibe pues un producto o un servicio como tal. Concepto equipo es un conjunto de maquinarias, utensilios, recipientes, tuberías y demás accesorios que de cierta forma se emplean o se engranan pues para la fabricación de un producto como tal. Cabe recalcar que todo esto es un proceso, de cierta forma ayuda a avanzar a lo que son a la fabricación de los alimentos como tal. Seguimos pues con la limpieza, que es el proceso o la operación de alimentos que se residuos o de residuos de alimentos u otra material extraño y pues que de cierta forma no es ingerido. Procedimientos, que pues el procedimiento son métodos específicos para obtener un producto final, ¿ya? Procesos, que es otro, es muy parecido al procedimiento, pero el proceso es la sucesión lógica y ordenada de una actividad para llegar o brindar un servicio como tal. Ya, el protocolo, plan escrito y detallado de acuerdo a actualizaciones frente a las situaciones determinadas. Tenemos aparte de eso pues el concepto de servicio, que es un conjunto de actividades, actos o hechos aislados
o secuencias de actores de trabajo, ¿cierto? Eh, Cabe recalcar que pues en estos establecimientos es muy importante el servicio y por eso lo mencionan tanto en la norma como tal. Los restaurantes pues en estos son los establecimientos destinados a la preparación, al consumo, a expendio de alimentos como tal. Eh, Tenemos también el concepto de recepción, que pues es la cara como tal del establecimiento. Hoy por hoy en la actualidad pues eh, puede ser la recepción son atendidas por vía telefónica, página web o presencial en los establecimientos. Y la reserva como tal pues que es la actividad ya es eh, sí, como ese paso que da el cliente al momento de reservar el lugar, una mesa para ir a aprovechar o a pasar un buen momento. Bueno, yo les voy a hablar sobre los requisitos generales. En primer lugar tenemos la higiene. Para los aspectos relacionados con la higiene se debe cumplir la norma técnica sectorial USNA 007, que es la norma sanitaria de manipulación de alimentos. En segundo lugar tenemos las instalaciones. Se debe aplicar la norma técnica sectorial USNA 006, que habla de la infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, y la GTS USNA 009, que habla de la seguridad industrial para restaurantes. Bueno, como primer punto tenemos mesas y sillas en el establecimiento. Como mínimo, los establecimientos deben cumplir con los siguientes requisitos. Contar con mesas y sillas que permitan la comodidad del cliente, las cuales deben estar en perfecto estado, sin deterioro, ni desniveles, ni manchas, ni roturas, ni rayaduras. Ubicarlas y distribuirlas de forma que permitan la circulación y la prestación del servicio, sin interferencias y evitando cualquier molestia al cliente. Las dimensiones de las mesas y de las sillas y de las barras deben garantizar la disposición completa para los servicios, la seguridad completa de los servicios para la comodidad del comensal. Ofrecer un mecanismo en las mesas y sillas para la disposición de las carteras o los bolsos de los comensales. Por otra parte, no se deben realizar montajes de las mesas cerca de las entradas de la cocina, cerca del comedor y los baños. Mantener como mínimo de estos 125 centímetros de distancia. En segundo punto tenemos los elementos del servicio que el establecimiento debe tener como mínimo. Contar con las cantidades de utensilios, vajillas, cristalería, cubiertos y mantelería para cubrir las necesidades de máxima ocupación y ser permanentes en la dotación y la reposición. Como referencia tenemos otro cálculo, que es el cálculo B de este documento. Contar con utensilios de vajilla, cristalería, cubiertos, lencería, con las características propias del establecimiento y en perfecto estado de conservación. Esto quiere decir que no tienen que tener ni torceduras, ni rayones, ni manchas de grasa o cualquier otro tipo de aspecto que se vea indeseable y que se vea con falta de cuidado. En otro punto tenemos propender por una ambientación acogedora, integradora, que brinde tranquilidad. Bueno, hablando de la norma técnica sectorial colombiana USNA 011, que habla de los recursos humanos, entre de las generalidades, los perfiles y las competencias, el establecimiento debe establecer requisitos y competencias necesarias que deben cumplir los diferentes puestos de trabajo que se consideren para la prestación del servicio al cliente y definir las funciones de los mismos. Asegurar la idoneidad y competencia de su personal. También habla en otro punto de la formación del personal. El establecimiento debe establecer los protocolos de servicio para lograr métodos de trabajo precisos, uniformes y adecuamiento. Asegurar al personal que reciba la capacitación necesaria para desarrollar correctamente las actividades propias de su puesto de trabajo. Proporcionar la capacitación requerida para que el personal mantenga un adecuado nivel de calidad a la prestación de los servicios, y dichas acciones formativas deben cubrir como mínimo las siguientes temáticas. Reglas de cortesía y contrato con el cliente, procesos de prestación del servicio que le compete y su control, técnicas para el desempeño de sus funciones, idiomas
para personal del contacto con clientes si el establecimiento lo requiere, prevención de riesgos laborales, higiene y manipulación de alimentos, uso de maquinarias y equipamiento del establecimiento, reglas y procedimientos. En otro punto dice que debe asegurar que los empleados, tanto hombres como mujeres, cumplan con las siguientes especificaciones de prestación personal, que es la norma técnica sectorial NTS USNA 011, el punto 5. Manos y uñas perfectamente limpias y sin esmaltes, sin pulseras ni anillos, pelo limpio, bien peinado y siempre recogido, maquillaje sencillo y siempre en perfectas condiciones, usar desodorante y evitar perfumes fuertes o cualquier tipo de perfume. El rostro siempre bien afeitado. Asegurar que los uniformes cumplan con las siguientes especificaciones. Todas las prendas que conforman el uniforme en buen estado, sin manchas, sin roturas. Bien planchado, los zapatos limpios y en buen estado, sin roturas. El diseño debe hacer acorde a las características del establecimiento y también de acuerdo al clima. Como parte del uniforme, el personal debe portar un distintivo que lleve su nombre y el uniforme de la cocina debe ser muda diaria y preferiblemente de color claro para poder detectar las manchas y la suciedad. Todo el personal que manipule alimentos debe llevar ropa de uso exclusivo para el trabajo, incluyendo el calzado, el gorro o malla o tapabocas si lo requiere. Punto 5, que es la gestión de servicio, tenemos que en el 5.1 serán las generalidades del servicio y en el 5.1.1 tenemos qué es lo que el personal debe realizar. Dirigirse siempre al cliente de manera cortés y respetuosa, evitar tocar al cliente y usar otras conductas que pueden llegar a ser incómodas, como hacer comentarios soeces, tutear, interrumpir, hacer preguntas impertinentes o forzar las propinas. También mantener una actitud positiva y entusiasta, siempre dispuesto para ayudar y colaborar al cliente, ya sea con las direcciones, haciendo todo aquello que esté a su alcance en base a las políticas de la empresa. Estar siempre en disposición a complacer al cliente en todo lo que pues el cliente le necesite de ayuda. Estar siempre dispuesto a sugerir y proponer mejoras para la dirección de establecimiento y permitir incrementar la satisfacción del cliente y generar un buen ambiente del trabajo. 5.1. Discreción del servicio. El personal debe, y si el protocolo establecido lo permite, aconsejar en la selección de los platos sin que el cliente se sienta presionado. Durante el servicio, evitar establecer conversaciones ajenas a las funciones laborales, discutir o usar sobrenombres en otros compañeros de trabajo. Puedes tener una comunicación necesaria con el cliente a menos que este pregunte o solicite algo, haciendo uso de todos los momentos en mayor sentido de la discreción. Procurar que la conversación con los clientes no interfiera con el ritmo del servicio, simplemente debe ser amable y responder adecuadamente a las preguntas. Durante el servicio no conversar por el celular y mantenerlo en modo en silencio. Evitar los ruidos producidos con el material, platos, cubiertos, copas, etcétera, que pueden resultar molestosos para los clientes. No quedarse quieto al lado de la mesa escuchando la conversación y menos aún evitar intervenir en ella. Evitar discutir con un cliente, se debe intentar en todo momento solucionar el problema hasta el final. Si no se está capacitado para ello, se comunica al superior más cercano. Demostrar siempre respeto al cliente. El cliente debe ser escuchado para que se sienta que está diciendo que es importante para el empleado. No importa las quejas, siempre el cliente decide quejarse, es porque en la mayoría de los casos considera que tiene la razón. 1.3. La oportunidad del servicio. El personal pues debe darle la bienvenida al cliente en un tiempo máximo de 30 segundos. Tras un tiempo no superior a 3 minutos, acercarse a la mesa y atender al cliente. Actuar con prontitud si el cliente tiene prisa, si el cliente se muestra relajado, o hacerle sentir que si tiene prisa por terminar el servicio. Estar en todo momento pendiente de las relaciones, solicitudes de su cliente. Se deben atender sus peticiones inmediatas. Las esperas de atención no deben superar 1 minuto y medio.
Durante el servicio no correr o hacer ostensiones de apresuramiento. Su trabajo debe ser constante, regular y continuo. Estar atento a las necesidades del cliente en cuanto a servilletas, cubiertos, salsas, complementos, entre otros, sin inferir en las conversaciones de los clientes. Responder a los cubiertos, servilletas o elementos de servicio que caigan en el suelo antes de ser recogidos. De esta forma el cliente se dará cuenta de que se le ha cambiado por unos limpios. En planificación de servicio, que es el punto 5.2, tenemos el 5.2.1, que es la recepción. Y si el restaurante cuenta con este servicio de recepción, la organización, ¿qué debe hacer? Pues garantizar que siempre el servicio de recepción esté ahí. Asegurar que el cambio de turno no afecte nada el desarrollo normal de las actividades que se estén realizando. Pues aquellas situaciones que lo requieren ofrecer, recoger o guardar los paquetes, abrigos u otros objetos que podrían resultar incómodos para el cliente durante su visita al restaurante. Si los clientes disponen de reserva, deben pasar directamente al comedor. En caso contrario, cuando se prevé que el cliente va a tener que esperar, se debe procurar que dicha espera sea más agradable lo posible, invitándole a sentarse en una zona ya sea determinada para la espera, y ofrecerle algún aperitivo. En el 5.2 tenemos que la reserva, si el establecimiento cuenta con el servicio de reserva, ¿qué debe hacer? Pues establecer un protocolo de atención telefónica y contestar el teléfono máximo al tercer timbre. Al contestar el teléfono, el personal debe saludar y mencionar como mínimo el nombre del restaurante. También se debe atender amablemente cualquier consulta o solicitud de información, aunque no se refiera directamente al restaurante. En caso de solicitud formal de reserva, se debe ofrecer toda la información disponible: horarios, precios, ofertas de temporada, precios del menú del día o del menú a la carta y formas de pago. En el libro de reserva siempre te registra los datos del cliente como nombre del contacto, número telefónico, número de comensales, si llegan con niños, si tiene alguna dificultad o condiciones de discapacidad, algún requerimiento especial o preferencia en cuanto a la ubicación en el restaurante. El servicio en la mesa debe garantizar el adecuado servicio de una manera precisa. Primero se debe recibir y acompañar y facilitar la acomodación del cliente en la mesa. Se debe retirar aquellos servicios que no se vayan a utilizar y entregar al cliente la carta de comidas, vinos y licores. Estas cartas deben ser claras y precisas a la hora de leer. La carta se debe entregar siempre por la derecha del cliente, siempre sea posible. En caso contrario, debe entregarse sin darle la espalda al cliente y sin pasar por encima de él o de alguien más. La carta de los vinos debe indicar como mínimo los tipos y el origen. Se debe comunicar si el cliente existen algunas sugerencias que no estuvieran incluidas en la carta. Las cartas deben de estar disponibles en español y algún otro idioma, siempre y cuando el establecimiento así lo requiera. Al momento de tomar una orden en una mesa, se dice que el cliente tarda en decidir los platos que va a solicitar. El mesero debería retirarse del punto, ya que esto haría que el cliente no se sienta una sensación de intranquilidad. Se debe indicar al cliente los platos que requieren un mayor tiempo de reparación, especificándole el tiempo real. Las personas que toman la orden siempre deben entregar la carta debe informar al cliente acerca de los productos que no se encuentran disponibles en la carta. Las personas que toman la orden deben asegurarse de los platos y la bebida lleguen correctamente a la mesa. Deben recoger la mesa. Se deben retirar constantemente los platos sucios, los vasos, etc. Las mesas deben recogerse, limpiarse y montarse rápidamente después de un servicio. Deben estar limpias y montadas mientras el establecimiento esté en servicio. Las copas de vino se deben retirar de la mesa cuando se haya servido el café y los licores, mientras que las de agua no. Esas se deben quedar ahí constantemente hasta el final de terminar la cena que está. Al momento de recoger la cristalería no se debe meter los dedos en el interior, tampoco se debe recoger los platos de la mesa, no se debe apilar uno sobre otro, no se debe utilizar otra mesa para apilar los platos sucios.
Y en cuanto a la facturización del servicio y la finalización del servicio, se dice que la organización debe definir y comunicar al personal el procedimiento de facturación y finalización del servicio. La factura se debe estar siempre a petición del cliente una vez terminado el consumo. El establecimiento debe disponer de medios de pago por comodidad al cliente, ya sea pagos de tarjeta, crédito, cheque, efectivo, etc. Se debe realizar una buena presentación de la factura, sin manchas, sin arrugas o sin estar rotas. No presionar al cliente para que abandone la mesa, y para presentar la factura siempre se debe emplear sobre alguna cubierta. Al momento de la retirada del cliente, se dice que se debe despedir con la misma atención con la que se recibió, pues hay que verificar que no se le haya olvidado ninguna pertenencia sobre la mesa y que se haya llevado la factura como tal. En cuanto a las preparaciones culinarias en el establecimiento, se dice que se debe definir las recetas estándar para las preparaciones culinarias, incluyendo ingredientes, tiempos de elaboración, cantidad de la materia prima utilizada y presentación final. Comunicar al personal involucrado cuando hubiera cambios totales o parciales de menú o carta, asegurando la comprensión de las diferentes indicaciones transmitidas. Asegurar que las preparaciones culinarias se mantienen a la temperatura adecuada hasta su servicio, tanto así que esta preparación es fría como caliente. Y por último, asegurarse de que se cumplan especificaciones ofertadas en la carta. Bueno, hablando de la evolución y el mejoramiento, que es el punto 6, tenemos que en la evaluación el establecimiento debe definir e implementar una herramienta de medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio, a la comida y a las instalaciones en general. Definir e implementar un mecanismo de recepción de quejas y sugerencias. En la norma técnica sectorial colombiana USNA 01111 está el siguiente punto: hacer seguimiento a las herramientas de medición y a las quejas de sugerencias y tener una mejora continua. Se debe implementar una estrategia de mejora con base a las evaluaciones y a las sugerencias de los clientes y tener también un plan de mejoramiento. El establecimiento debe como mínimo establecer un plan de actualización y renovación de las instalaciones, los equipos, el mobiliario, la lencería, los uniformes, los accesorios, los utensilios, incluso hasta las vajillas. Y el establecimiento debe cumplir con la normativa legal que se le aplique. Gracias.